No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Juan 17:15. Estas palabras de Yeshua toman tal fuerza en nuestra actualidad, sobre todo con la condición humana tendiente a la degradación y el deterioro de los aspectos que norman nuestra conducta, con un mundo tan cambiante, impregnado de conceptos erróneos y alejados de la voluntad de Dios, que hacen que la mayoría de las personas sufran a causa de una vida hueca y sin sentido. Es doloroso ver cómo esta situación afecta a todo el mundo, ya que se experimenta dolor por causa del pecado. Tal influencia ha permeado especialmente en las áreas que al verse afectadas dañan directamente el espíritu, que son adulterio, pornografía, fornicación, aborto, divorcio, abandono. Estas son el resultado de un mal entendimiento y desconocimiento de la sexualidad conforme a los planes de Dios. Desde el principio, Él creó seres sexuados con características y necesidades propias de su género, con una identidad pura y orientada a la satisfacción mutua. Una mujer para un hombre. Decía, y estaban desnudos Adán y su mujer y no se avergonzaban. Génesis 2:25. Este versículo nos habla de una verdadera intimidad en la pareja. El plan de Dios es que todo hombre y mujer encuentre en el matrimonio completa autorrealización y satisfacción en su vida sexual. El acto sexual no es pecado cuando se practica dentro de la intimidad matrimonial, que no quebranta ninguna ley bíblica, moral o espiritual. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor. 1 Tesalonicenses 4:3-4. La santificación implica la pureza sexual en todas nuestras relaciones, una actitud limpia que nos permita ver el sexo como parte de nuestro ser y que debe ser regulado por la ley espiritual de Dios, ya que Él nos lo dio para disfrutar de una vida satisfactoria y abstenernos mientras no es tiempo de ejercerlo o de todos aquellos hábitos que pueden llegar a desviarnos de los que Dios establece. Romanos 8:6. Porque el ocuparse de la carne es muerte. En Romanos 1:24 el apóstol Pablo nos menciona que la persona que elige abandonar su relación con Dios y se vuelve contra lo establecido es entregada a su propia concupiscencia, es decir, a su deseo carnal, que está arraigado en su corazón y que conduce a la corrupción total. Al vivir una vida lejos de Dios, ajenos a su voluntad, sin el conocimiento del orden establecido por Él, seguramente estaremos sufriendo las consecuencias. Es necesario darnos cuenta que la raíz de todo pecado se origina en el corazón del hombre, Marcos 7, 21-23, en el ser, en lo que Él es, y por lo tanto el daño es más profundo de lo que parece. Antes de practicar el acto como tal, sea adulterio, fornicación, homosexualidad, mirar pornografía o cualquier otra perversión sexual, del área donde se recibirán los primeros ataques serán los pensamientos, fantasías y de ahí al acto, de manera tan sutil que a veces no se sabe cómo es que se llegó hasta esa condición. Nuestros enemigos no son solamente pensamientos lascivos sexuales, sino sentimientos no dañinos de fantasía no concretadas. Por consiguiente, una persona que cae en la impureza sexual deberá examinar sus pensamientos y desechar todo aquello que le conduce a imaginar o fantasear al respecto. Si no se vuelve de su camino y busca a Dios en una actitud de arrepentimiento, puede presentar un deterioro gradual que lo va hundiendo a tal condición que su identidad y valor personal se ve destruido. Su cuerpo va en busca de experiencias cada vez más imperantes que terminarán por confundirle hasta destruirlo. De acuerdo a la luz de la palabra de Dios y reconociendo que ha sido escrita para prevenirnos de cualquier acechanza del enemigo, es necesario recordar que Cristo mismo guardará nuestros corazones y nuestros pensamientos para librarnos de caer. Filipenses 4, 7, 8. ¿Qué efectos produce entonces esto en la persona? Una mente reprobada, nula comprensión de su condición pecaminosa e insensibilidad del daño que se causa a sí mismo y a los demás. Entra en un proceso de deterioro en todas las áreas y especialmente en lo espiritual. Dificultad para establecer relaciones interpersonales sanas y duraderas, trastornos en las relaciones sexuales, impotencia, dispaurenia, eyaculación precoz, lesbianismo, homosexualidad, frigidez, etc. Entonces, tenemos que enseñar a la persona sobre la determinación que debe tomar, ya que la manera de terminar con este mal es tomando una actitud radical ante todo lo que llegue a empañar o ensuciar el plan de Dios en esta área, identificando todo aquello que despierte el deseo de caminar sin la aprobación de Yeshua, el Mesías, pensando que todo lo que soy lo hago para glorificar a Dios. Conocer y escudriñar y meditar la palabra de Dios, manteniendo cautivos nuestros pensamientos en Cristo Yeshua,
fortaleciéndonos en el poder de la presencia de Dios a través de la oración, despojándonos de hábitos y compañías que lleguen a influenciar nuestra decisión de abstenernos. Cuando la persona que ha caído en impureza sexual es un ministro o siervo de Dios, será necesario dejar por un tiempo el servicio para procurar la restauración de la persona y, si es necesario, también de la familia. Y recomendamos, aunque muchas personas hoy en día imitan al hombre que tiene una dedicación agobiada a su trabajo, así como a la mujer que vive una vida apresurada, el Dr. James Dobson afirma que esa ética equivocada es responsable de una epidemia de matrimonios desdichados. De acuerdo a su manera de ser, como psicólogo familiar, el Dr. Dobson muestra que la vida ocupada es una de las más destructivas para el hogar. En uno de sus libros, él nos relata un conflicto que ocurrió en su propio hogar y que le llevó a evaluar de nuevo sus propias prioridades. Por medio de esa experiencia, aprendió 3 valiosas lecciones, las cuales son útiles como principios para la preservación de matrimonios en una sociedad caracterizada por sus hogares destruidos.